Saludos cordiales a todos y bienvenidos a otro webinar de INED International Education. En esta oportunidad vamos a compartir conocimiento con todo lo que tiene que ver con los exámenes internacionales de todos los idiomas, pero especialmente en el idioma inglés. Así es que bienvenidos todos. El objetivo de este webinar es básicamente dar a conocer cuáles son los diferentes exámenes internacionales de inglés, sus objetivos y también las instituciones que están detrás de todos estos exámenes para que ustedes puedan conocer y también puedan investigar un poco más de todos estos exámenes. Es importantísimo también que el objetivo principal o uno de los objetivos principales de este webinar es para que todas las personas que están involucradas en el tema de educación puedan clarificar, puedan despejar cualquier duda que tengan en relación a estos exámenes internacionales y también especialmente para los educadores, para los investigadores, para los administradores de la educación, que es muy importante sí, que conozcan todos los detalles, cómo funcionan, de dónde vienen, para qué sirven cada uno de estos exámenes y principalmente a los estudiantes, porque los estudiantes son las personas más interesadas en conocer a profundidad para qué les sirven estos exámenes, cuándo y dónde podrían estudiar o prepararse para tomar uno de estos exámenes internacionales. ¿Ok? Entonces, comenzamos y una de las cosas fundamentales e importantísimas es que tenemos que conocer que existen varias organizaciones en diferentes países que se encargan de administrar, de investigar y de ponerle toda la información académica, administrativa que conlleva para que las personas o el público en general, académicos y otras personas que requieran prepararse y tomar exámenes internacionales, pues puedan acceder a ellos. Entonces, estas instituciones están en varios países y también es importante conocer de que cada examen internacional tiene un objetivo. No todos los exámenes internacionales son para un solo objetivo o para un objetivo en específico, sino que tienen varios objetivos y es lo que vamos a conocer en este webinar. Por ejemplo, estos objetivos pueden ser exámenes específicamente para estudiar en universidades del extranjero, también pueden ser exámenes internacionales que les solicitan en compañías multinacionales para poder trabajar en ciertas áreas en específico. También puede ser un examen que usted necesita solamente que cumpla con ciertos requisitos para poder ser un guía de turismo o de pronto poder viajar. Sí, puede ser también un examen para una maestría o para un PhD que le permita a usted realizar investigaciones en el idioma inglés o en otros idiomas. O también puede ser un examen que le permita a usted enseñar ¿sí? El idioma, es decir, que le lleve a adquirir todas esas habilidades y las capacidades que usted necesita para poder ser ya un profesor de este idioma. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante que al momento de que usted requiera tomar un examen o una institución le solicite un examen internacional, usted tiene que preguntar para que pueda saber exactamente qué tipo de examen, cuál es el puntaje y para qué objetivo lo requiere. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo, ¿sí? Hay varias organizaciones y varios exámenes internacionales que son principalmente reconocidos a nivel global. Entre ellos, ustedes tienen aquí en la pantalla, por ejemplo, APTIS, que es un examen internacional que lo maneja el British Council. ¿Sí? Tenemos por acá INED TOEFL, que es un examen también que lo maneja una organización internacional. Tenemos acá el BULAT, que es otro examen internacional también. Ustedes pueden leer aquí abajo que dice Business Language Testing Service. También tenemos aquí en esta fila los exámenes de Cambridge, que muchos de ustedes probablemente han de haber escuchado. Tenemos el CAT, el PET, el FCE, el CAE o el CPE, que son diferentes exámenes, ¿sí? Que los maneja especialmente Cambridge Assessment. Por acá tenemos GRE, o que ustedes lo pueden leer en español, GRE. Tenemos el TOEFL, que es bastante popular, que muchos de ustedes probablemente lo han escuchado. Tenemos el TOEIC, tenemos el ACT, tenemos el GMAT, SAT, IELTS y el PTE o PTE, que es de una empresa que se llama Pearson.
Entonces, ustedes ven aquí como estos, hay varios otros exámenes que también son enfocados en diferentes objetivos. Sin embargo, estos que están aquí son los exámenes más reconocidos a nivel internacional. Entonces, detrás de estos exámenes, como le dijimos al inicio, ¿no? Hay una empresa, una institución que lo respalda, ¿sí? Esa institución o varias de esas instituciones siempre tienen un convenio interinstitucional con varias organizaciones para apoyarse en el tema académico. También tienen varios convenios con diferentes universidades para que también les apoyen con la investigación de todo el tema que tiene que ver con enseñanza-aprendizaje de los idiomas. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Organizaciones de los exámenes que estaban previamente en la diapositiva anterior, que ustedes lo vieron, ¿sí? Que son, pues, las organizaciones que ustedes pueden entrar aquí, está la página web oficial de las organizaciones para que ustedes ingresen y puedan revisar un poco más de estas organizaciones. Casi toda la información que ustedes van a encontrar la van a encontrar en inglés, obviamente porque estamos hablando de la mayoría de esos exámenes son exámenes que tienen que ver con el idioma inglés, sí, pero pues obviamente pues también hay cierta información a veces en español. Tenemos ETS que está con base en Estados Unidos. Aquí ustedes tienen ETS. Esa empresa es la que maneja TOEFL, el TOEIC y el Praxis y otros exámenes también que son de reconocimiento internacional. Tenemos acá Cambridge. Ustedes tienen que ir a cambridgeenglish.org. Ahí van a encontrar esto que dice Cambridge English Qualifications o las examinaciones o los exámenes de inglés que pertenecen a Cambridge. Acá tenemos GMAT, también ingresen a esta página y van a encontrar ustedes la información específica y van a conocer un poco más de este examen que básicamente es un examen de admisión. Sí, bueno, aquí ustedes pueden ver Graduate Management Admission Test o un test de admisión para el tema de ya cuando se van a graduar. Por acá tenemos INET TEFL, que eso significa International Education Test of English as a Foreign Language. ¿Sí? Para las personas que están viendo el webinar, ¿sí? Las que hablan inglés me van a entender bien a qué me refiero, pero las que no hablan inglés puede hacer una pequeña traducción de esto también, ¿no? Entonces, esto se traduciría como test de conocimientos en idioma extranjero, ¿sí? Para una educación internacional. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, Pearson Education, que es una compañía también internacional, la cual se encarga, por ejemplo, del PTE o del examen que previamente les mostramos, que es un examen académico también, ¿sí? Que se puede tomar y tiene reconocimiento en muchos países. Pueden ir aquí a pearson.com y pueden buscar más información de esta empresa con todos sus exámenes que realiza. Y aquí está, por ejemplo, el British Council, que les mencioné también previamente, el cual se encarga de hacer el tema del APTIS y también tienen varias otras certificaciones, pero ese es básicamente el examen más reconocido a nivel internacional. Acá tenemos el IELTS, sí, que ustedes ven aquí, por ejemplo, sí, IELTS.org, también pueden entrar y pueden revisar un poquito más de dónde, bueno, en qué país se encuentra esta organización y, bueno, toda la información que ustedes requieren acerca del examen e incluso muchas de estas organizaciones tienen sus registros en línea para que ustedes puedan acceder, sí, a preparaciones para estos exámenes y también pueden acceder a tomar los exámenes 100% en línea, sí, y pues la certificación normalmente llega de manera digital, pero con el reconocimiento, sí, porque queda registrada previamente en la institución. Acá tenemos, por ejemplo, el SAT, que es un examen básicamente para que lo toman muchas universidades o los community college que se llaman en los Estados Unidos y en otros países también, ¿sí? Que es un examen básicamente de admisión para entrar a las universidades o a los, bueno, ya se llaman college, pero no son colegios, sino que son pues básicamente como un equivalente a más o menos los tecnológicos o institutos tecnológicos si hablamos en el tema del Ecuador y en algunos países de Sudamérica. Entonces tenemos el ACTS también, que es otro examen. También tiene básicamente la misma función del SAT, pero ciertas universidades piden el SAT, otras piden el ACTS. Entonces ahí, una vez más, hay que reconocer que, digamos, hay que investigar un poquito cuando ustedes quieran aplicar para una beca o para ir a estudiar al extranjero. Tienen que
investigar cuál es el examen que pide su institución y cuál es el puntaje requerido, sí, mínimo, para que sea usted aceptado o aceptada en esa institución. Entonces, pues por eso es importante conocer los objetivos, sí, de estas instituciones. Entonces, vamos a explicar ahorita el tema de si estamos hablando de que hay varios exámenes internacionales que todos tienen reconocimiento internacional, hay varias instituciones que los administran, estos exámenes. Por lo tanto, pues vamos a hacer aquí un resumen para que ustedes entiendan claramente cómo está prácticamente el vínculo entre estas instituciones, ¿sí? Que básicamente pues son a veces empresas particulares, ¿sí? Privadas, que tienen convenios con varias universidades, ¿sí? Para hacer este tema de los exámenes internacionales. Entonces, primero vamos a partir por explicarles un poquito de dónde nacen básicamente estos estándares internacionales, que lo vamos a estar explicando, ¿sí? En un momento, ¿sí? Y cómo estas instituciones deben cumplir con esos requisitos, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, siempre hay una institución, esa institución puede estar en cualquier país del mundo, ¿sí? Esta institución tiene vínculos o tiene convenios con ciertas universidades para el apoyo académico. Entonces, estas universidades a veces tienen también una editorial, que por ejemplo, en el tema del Ecuador, muchas universidades tienen empresas públicas, las cuales pueden hacer autogestión y pueden hacer de alguna otra manera diferentes proyectos educativos y otros, pero a la vez tienen el apoyo directo de la universidad. Entonces, básicamente a eso se refieren las editoriales. Entonces, estas editoriales, sí, incluyendo, bueno, con el apoyo de la universidad y la empresa macro, sí, siempre tienen que pues conseguir docentes expertos en estos procesos. El tema de la enseñanza-aprendizaje, en el tema de preparación de los exámenes internacionales es un poquito diferente al tema de la enseñanza del idioma inglés en general o de cualquier otro idioma en general. ¿Sí? Y más adelante ustedes van a ver por qué les estoy mencionando esto, porque en estos casos, ¿sí? No se necesita solamente hablar inglés, se necesita básicamente tener mucho conocimiento en esto que están aquí, que yo les he puesto acá, ¿no? A ver, esto es ESL, eso significa English as a Second Language o inglés como segunda lengua. Significa que los docentes tienen que tener conocimientos profundos digamos, en ESL, ¿no? En lo que está aquí que les acabé de mencionar. También tenemos el ELT, que tiene que ver con el English as ELT, English Language Teaching, es decir, enseñanza del idioma inglés, ¿ok? Que ya son, digamos, unos acrónimos un poco más larguitos para, digamos, el tema que se está manejando ahí ya no es solamente un libro, ¿sí? Más una guía, ¿sí? No, hay que conocer mucho más cosas para poder entender, ¿sí? Cómo funcionan estos exámenes internacionales y a dónde tenemos que llegar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal? Aquí tenemos el TOEFL también, que se maneja mucho. Son los tres términos que probablemente se manejan mucho cuando hablamos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y otros idiomas. Este TOEFL significa Teaching English as a Foreign Language, es decir, enseñanza del inglés como segunda lengua. Entonces, pues, los docentes que van a hacer la preparación para estos exámenes internacionales necesitan tener conocimientos profundos en estos términos, que ya no son términos pequeños, como les decía, como, digamos, solo armar un curso, tener un grupo de estudiantes y enseñarles con el libro inglés general. Estos ya tienen que ver con una cuestión mucho más profunda. Entonces, todos estos términos, todas las situaciones académicas, sí, nacen, sí, desde el Consejo Europeo, sí, que ustedes pueden aquí ir a la página web, tienen aquí la página web, coed.int, para que ustedes puedan revisar un poco de qué es lo que hacen, a qué está enfocado y qué es lo que a qué se enfocan ellos, ¿no? Bueno, el Consejo Europeo ya lo vamos a ver más en detalles más adelante, ¿no? Pero ahorita quiero explicarles esto básicamente. Entonces, digamos, en base a lo que estableció el Consejo Europeo, una universidad o una empresa, ¿sí? Puede crearse, ¿sí? Una editorial, como les comenté aquí, como esta que está acá, por ejemplo, los cuales
tienen investigadores, ¿sí? Docentes, que pueden crear un material o pueden crear una prueba para que esta prueba sea aplicada para un objetivo en específico o que sea una más, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con todas las características de un test internacional, puede ser una más de las que ya existen. Como ustedes vieron previamente, hay varias tests o varios exámenes internacionales, los cuales pues, nos llevan a un mismo objetivo, ¿sí? En el tema de habilidades del idioma, ¿no? Pero obviamente pues, son aceptadas en diferentes lugares. A eso nos referimos con el objetivo. Entonces, por ejemplo, cualquier institución que se base con los parámetros que están establecidos con el Consejo Europeo, ¿sí? En este caso estamos poniendo como ejemplo la Universidad de Cambridge, ¿sí? Tengan mucho cuidado aquí porque a veces hay una pequeña confusión, ¿no? La Universidad de Cambridge es una cosa y los libros que utilizamos normalmente en las escuelas o en los colegios que vienen con Cambridge, ¿sí? Esos vienen con el apoyo, con el respaldo académico, ¿sí? Investigativo de la Universidad de Cambridge, sí, pero en realidad, pues, quien los comercializa, como les decía, es básicamente esta que está acá, que es la editorial que se llama Cambridge University Press o Cambridge University Assessment, que es la que maneja el tema de los exámenes internacionales. Ahí hay una correlación, obviamente, entre instituciones, pero no hay que confundirse con la Universidad de Cambridge y la editorial, sí, que es Cambridge University Press, ¿ok? Son dos cosas muy, muy diferentes. La una tiene la función académica investigativa directamente como cualquier tipo de universidades en el mundo y la otra tiene la función de comercializar el producto, que son los materiales que se producen dentro, ¿sí? O con el apoyo de la Universidad de Cambridge. Por ejemplo, uno de estos materiales es este, que dice Preliminary English Test, que tiene que ver con un B1 o un examen PET, ¿sí? Que también pues lo hace en este caso la Universidad de Cambridge, ¿sí? Con el apoyo de Cambridge University Press. Es decir, ellos hacen toda la investigación y le dicen aplíquelo, ¿ok? Entonces, básicamente, ahí me demoré un poquito, pero es bueno, sí, que se entienda claramente un poco cómo funciona estos exámenes internacionales. Para eso estamos acá, para explicar un poquito, para que quede absolutamente claro, porque a veces hay una pequeña confusión de que no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Y cuáles son los objetivos de estos exámenes. Entonces, seguimos explicando un poquito por acá. Todos estos materiales que ya han pasado por esos previos filtros, tienen que cumplir con este CERF, ¿sí? Que es el Commonly European Framework Reference o Cuadro Europeo de Referencia Común para las Lenguas. Sí, hay diferentes términos que los van a encontrar ustedes si es que lo ponen en Google, pero pues básicamente la traducción está ahí, que es un cuadro de referencia común, ¿sí? Para las lenguas en el tema de Europa que nació, pero ahora se aplica en todo el mundo, ¿ok? Entonces, en este SURF, ¿sí? De este SURF, que todos los materiales que están para enseñanza-aprendizaje de los idiomas deberían tener, ¿sí? Estos estándares, ¿no? Los estándares de SURF, ¿ok? Y en base a estos estándares, cualquier institución, ¿sí? Que sea legal, que tenga, pues, conocimientos en dar servicios académicos y que tenga, pues, docentes expertos en el tema, puede, ¿sí? Acoger, ¿sí? Y adaptar estos estándares internacionales, ¿sí? Aplicarlos, ¿sí? Para, pues, que puedan capacitar, ¿sí? A todas las personas, a todos los estudiantes que requieran prepararse para aprender cualquier idioma y también para que lleguen después o en el proceso a los exámenes internacionales, ¿ok? Entonces, de estos materiales hay muchísimos materiales, ¿sí? Y hay muchísimas editoriales que lo hacen, porque no es solamente Cambridge, hay muchísimas que lo están haciendo, que ustedes previamente ya vieron algunas de ellas. Entonces, una vez más, tenemos que basarnos al SURF y cualquier institución que conozca de los servicios educativos puede adoptar y adaptar estos estándares internacionales para que finalmente, pues, tengamos un resultado con la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que vamos a preparar para que aprendan un idioma o para que se preparen para un examen internacional, ¿ok? Entonces, aquí como resumen, ¿sí? Empresas que otorguen o que den o que ofrezcan servicios educativos, ¿sí? Tienen estos aliados académicos estratégicos para poder brindar este servicio, ¿sí? De una manera profesional,
¿de acuerdo? Todas estas empresas que ustedes ven aquí tienen aliados estratégicos académicos para que con ellos puedan apoyarse y puedan, pues de alguna otra manera, sí, hacer un producto, sí, que cumpla con todos los parámetros internacionales, con todos los estándares que los exige, sí, el Consejo Europeo y también el CERF y toda la institución, ¿no es cierto?, se adapta y eso se pone en práctica ya. Y pues de hecho, si una institución, ¿sí?, cualquier institución de las que probablemente nos van a ver en este webinar, si quieren hacer un examen internacional, pueden hacerlo, pero tienen que acoger, ¿sí?, todos estos parámetros, entenderlos, cómo funcionan, con rúbricas, con materiales y con absolutamente todo lo que conlleva para que puedan realmente llamarle un examen internacional, ¿no? O con características internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acá ya a explicar un poquito el tema de cuáles son los exámenes más comunes, ¿sí? Y también, pues, las empresas que los administran o que los ponen en práctica a nivel global. Entonces, aquí ustedes también han de haber escuchado mucho con el tema de Cambridge. Sí, mucha gente conoce el tema de Cambridge porque son exámenes muy buenos y son exámenes bastante populares a nivel global. Por lo tanto, cuando alguien pronuncia Cambridge o habla de exámenes de Cambridge, sabe que está hablando de un examen internacional. Sí, lo que pasa es que, como les decía, a veces una pequeña confusión por ahí que hablamos de la Universidad de Cambridge, lo cual no está bien. Tenemos que hablar de esto, que es Cambridge English Assessment, ¿sí? Que esta es la organización que se encarga de hacer el tema de los exámenes internacionales y básicamente Cambridge University Press, ¿sí?, vende todo el material y todos los textos y plataformas y todo lo que conlleva con todos los estándares internacionales, obviamente, sí, para que la gente acceda a esos productos, a esos materiales educativos y pueda educarse de una manera adecuada. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos exámenes que previamente también se los mostramos, que son el KEPT, esto significa Key English Test, el PET significa Preliminary English Test, el EPSI significa First Certificates of English y así van todos estos que están por acá, ¿no? Entonces, normalmente todos estos exámenes nos llevan, ¿no es cierto?, a cumplir con los estándares internacionales. Es decir, si usted toma, por ejemplo, un FCE o un First Certificates of English, que en ese caso se otorga, digamos, nos llevaría directamente a un B2, porque normalmente tenemos A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, prácticamente esos exámenes nos llevan a esos, hay un examen que nos lleva directamente a un estándar, ¿no? Sin embargo, estos exámenes no son de que se los puede perder o no se los puede pasar. Simplemente, pues, le califican a usted hasta dónde llegó. Es decir, si usted toma, por ejemplo, un CAE, ¿no? Uno de esos exámenes que está por aquí. Sí, y usted, digamos, se supone que debería llegar a un C1 con este examen directamente, pero si usted no llega al C1, sí, no hay ningún problema, no es que le van a decir perdió el examen, sino que pues puede llegar más atrás, que puede ser que llegue a un FCE, es decir, puede llegar a un B2, o puede ser que llegue a un PET, es decir, llega a un B1, sí, o incluso pues puede llegar a un KET, que es un A2. Entonces, cuando usted se prepara para un examen, tiene un objetivo en específico, sin embargo, si es que no alcanzaría ese puntaje, ¿no es cierto?, puede ser que lo certifiquen, o de hecho, tiene que certificarse con uno de los exámenes anteriores, ¿ok? Entonces, está claro hasta ahí. Entonces, cada uno de estos exámenes, obviamente, tiene características un poquito diferentes, ¿sí? Un formato bastante similar, pero tiene algunas características diferentes y se usan para varias finalidades, ¿ok? Entonces, una vez más, cuando usted vaya a presentarse para preparación o para tomar un examen internacional, primero tiene que conocer qué examen es el que requiere, ¿sí? ¿Para qué lo necesita? ¿Sí? ¿Lo necesita para trabajar, para estudiar? ¿Para qué lo requiere? Entonces, de acuerdo a eso, usted puede elegir cuál es el examen que cumple con esas características o el que se adapte mejor a sus posibilidades económicas, académicas, etcétera. Entonces, pues de esa manera ya usted puede escoger el examen que requiera. Aquí tenemos más exámenes también. Por ejemplo, tenemos el BEC, que es un examen, eso significa Business English Certificate o inglés para negocios. Es una certificación para la gente que estudia negocios. Por ejemplo, necesitan tener ya un previo conocimiento para que obviamente
puedan estudiar para este examen, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a estudiar términos académicos, pero todo lo que tiene que ver con el tema de negocios. Entonces ya no se va a enseñar temas básicos como los verbos básicos o como las estructuras básicas de presente simple, pasado simple, etcétera, etcétera. No, ya tienen que enfocarse básicamente en aprender cosas de negocios, ¿ok? Entonces tenemos aquí el ELEC, tenemos el ICFC, FCE, tenemos el BOLAT, tenemos todos estos que ya les voy a mostrar un poquito más adelante los significados. Praxis, tenemos un Michigan Test y otros también. Una vez más, cada uno de estos exámenes tiene un objetivo, ¿sí? Y tenemos que identificar nosotros para qué necesitamos tomar un examen internacional y en base a eso escoger el examen que nosotros requiramos, ¿no? Entonces, aquí les doy un poquito la traducción de esto. Como ya les mencioné previamente, BEC significa Business English Certificate, que está enfocado para negocios. Este ILEC significa International Legal English Certificate. Eso significa que es para los abogados. Por ejemplo, si hay abogados que están interesados o estudiantes de leyes en tomar un examen internacional que les enseñen, digamos, todos los términos legales en inglés, entonces ese es el examen que usted necesita. Este es el examen que usted requiere. Porque si va a tomar otro tipo de exámenes, le van a enseñar igual inglés general o para otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un abogado toma el BEC, ¿no es cierto? Le van a enseñar términos que sí van a ser válidos, sí, probablemente pues le van a servir mucho en su carrera, pero no le van a enseñar algo específico, sí, que le sirva más para su profesión, como el tema de términos legales, y este de aquí, este examen sí lo hace, ¿ok? Para eso hay un material específico, un libro específico, que ya lo vamos a mostrar, ya mismo les voy a mostrar unos libros, porque eso es importantísimo también, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos otro que se llama International Certificate in Financial English, es decir, un inglés específicamente enfocado al tema financiero. Entonces, para los brokers, para la gente que anda en finanzas, para la gente que tiene conexiones internacionales con bancos o que trabajan para multinacionales que hacen términos financieros al diario y esos términos son en inglés, este es el examen que deberían tomar. Este es el examen que se les recomienda, ¿no es cierto? Porque está enfocado básicamente a esa área para ese objetivo. Acá tenemos otro, el BULATS, que es también Business Language Test and Service. Es un examen también enfocado a negocios. Sí, el tema por aquí entre estos dos de acá es que BEC tenemos 3 exámenes. Tenemos uno básico, uno intermedio y uno avanzado. Y en el tema del BULATS es uno solo, ¿no? Es un poquito más concentrado como una, digamos, como una recopilación, ¿sí? De todo en este de acá. Entonces, todo depende, ¿sí? De lo que ustedes quieran hacer, cuál es el objetivo del examen, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les voy a traducir un poquito lo que está aquí para los que no hablan inglés y están viendo el webinar. El APTIS, por ejemplo, sí, que les mencioné previamente, que lo administra y lo hace el British Council, que está en Reino Unido. Pues básicamente acá ustedes pueden ver, ¿no? Son cuestiones muy similares con todos estos exámenes. Sí, dice trusted by governments, es decir, que es confiable en muchos gobiernos y organizaciones en más de 85 países. Por ejemplo, el PTE, que ese es otro examen que lo hace la compañía Pearson, que ustedes vieron anteriormente, que es aceptado en más de 3.500 universidades e instituciones para estudiar, incluyendo Australia, incluyendo Nueva Zelanda. Y también, por ejemplo, se utiliza mucho para el tema de visas de inmigración. Sí, también puede ser, sí, aunque pues para el tema de los Estados Unidos, sí, las personas que quieren naturalizarse tienen un examen que se llama I-400, que pues, ese es otro examen que lo toma directamente el UCIS, pero en estos casos, en el tema de visas de inmigración, pueden ustedes también ver en el país en donde están, a ver si es que es aceptado, pues el PTE, ¿de acuerdo? O el PTE, ¿ok? Entonces acá tenemos el SAT y el AT, que básicamente ya lo describí un poquito anteriormente, que es, tiene un concepto clave, ¿no? Para la aceptación, ¿sí? En las admisiones de muchas universidades. Es decir, este examen te van a pedir para que tú puedas aplicar para estudiar en una universidad o en un community college, ¿sí? En algún país, especialmente pues en los Estados Unidos. También tenemos ese GRE, que también lo mencionamos previamente, que lo hace la compañía ETS,
que está con base en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues, este es un Graduate Record Examination, como ustedes lo ven ahí, ¿sí? Que es básicamente aceptado en muchísimas, muchísimas universidades para el tema de ya cumplir con el requisito y poderse graduar de una universidad, ¿ok? Entonces, vamos a explicar un poquito más aquí en esta imagen que ustedes ven, ya a profundidad el tema de digamos, la Unión Europea, el Consejo Europeo, etcétera, etcétera. Sí, vamos a explicarles bien claro para que ustedes entiendan de dónde nacen estos estándares internacionales a los cuales se deben regir o deben ser establecidos para las personas que administran estos exámenes internacionales. Ok, entonces, ¿qué relación tiene los exámenes internacionales? Tienen estos exámenes internacionales con los estándares internacionales de los idiomas. No estamos solamente hablando de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Estamos hablando básicamente de todos los idiomas. Y ya van a ver ustedes por qué estamos mencionando esto. Entonces, como la mayoría de gente conoce, hay un European Union, una Unión Europea, ¿sí? En las cuales pues hay 28 países, ¿sí? Y hay una variedad y un sinnúmero de idiomas, etcétera, etcétera. Ellos tienen diferentes consejos, como si fuera, hagan de cuenta en sus países como si fuera un ministerio o el Ministerio de Educación. Entonces, esa es la función del Council of Europe, ¿no? El Consejo de Europa hace esa función, ¿ok? Como el Ministerio de Educación en los países de Latinoamérica, ¿sí? Más o menos. Entonces, la Unión Europea sí tiene este Consejo Europeo, el cual se encarga de todos estos procesos, ¿sí? Incluyendo lo que estamos nosotros hablando este momento, ¿ok? Entonces, en la Unión Europea, como les mencioné, hay 28 países, pero hay 24 idiomas oficiales, y ustedes van a ver aquí, ¿sí? Espero que estén viendo todos los países que están allá. Aproximadamente, de acuerdo a Google, hay más o menos 1 billón de personas, 1.000 millones de personas, y hay aproximadamente también unos 80 grupos étnicos, los cuales también tienen sus propios idiomas nativos. Entonces hay una diversidad enorme de idiomas, ¿sí? En la Unión Europea. Por lo tanto, hace muchos años, sí, ellos se vieron en la necesidad de crear este consejo, y este consejo básicamente pues estableció, ¿sí? Varios parámetros, ¿sí? Y los estándares internacionales para identificar cuando una persona, o para identificar el nivel, ¿sí? De conocimiento en un idioma específico, ¿sí? De cierto individuo, de cierto ciudadano, ¿sí? De estos países principalmente, pero obviamente ya se está aplicando en todo el mundo. Entonces, como ustedes pueden saber, por ejemplo, ahí está Portugal, también hablan portugués, ¿verdad? Tienen Francia, que hablan francés, España, que habla español, Sweden, que es Suecia, se habla pues el idioma de ellos, no nativo, Eslovenia, Reino Unido, hablan inglés, Bulgaria y todos los países que ustedes ven acá, como Finlandia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Rumania, Latvia, Polonia, Irlanda, Lituania, Austria, Grecia, bueno, Bélgica, todos esos tienen sus propios idiomas, pero además de eso adoptaron, ¿sí? Y siguen adoptando inglés como una segunda lengua también, porque en todos esos países, si ustedes se fijan, bueno, en la mayoría, casi todos esos países, inglés básicamente es como segunda lengua o segundo idioma. Entonces, desde ahí parte, ¿sí? El tema de los estándares internacionales, porque con tanta variedad de idiomas, ¿sí? Se necesitaba algo que controle o que verifique o que certifique en qué nivel, ¿no es cierto?, estamos, por ejemplo, ¿no? Alguien que hable español, ¿en qué nivel de español estamos? Es decir, ¿estamos en el A1, en el A2, en el B1, en el B2? ¿En qué nivel estamos? ¿Ok? Si alguien de Alemania, pues el alemán, ¿en qué alemán, bueno, digamos, cuánto alemán hablo yo? ¿Sí? ¿Cuál es mi estándar? ¿Sí? ¿Cuál es mi nivel? ¿Es A1, es A2, es B1 o es B2 o S1 o S2? Entonces, todos estos idiomas tienen estos estándares, ¿sí? Y de acuerdo al estándar, ¿sí? Mejor dicho, de acuerdo al conocimiento adquirido, ¿sí? Se cataloga el nivel o el estándar de los estándares internacionales. Todos estos, ¿no es cierto?, tienen que ver con esto que se llama el SURF, ¿sí? Que esto es lo que básicamente hizo el Consejo Europeo para poder
¿sí? Evaluar, ¿sí? a estos niveles o estándares que estamos conversando. ¿Sí? Entonces estamos hablando del marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras, que ustedes lo ven en español como MCER, en inglés es este, ¿sí? SURF, ¿sí? O Common European Framework Reference, ¿ok? Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, ¿sí? Que para determinar un usuario básico, ¿sí? Se determina que este usuario, ¿sí? Debe tener o tendría un idioma, digamos un nivel A1, A2 o un estándar A1, A2. ¿Ok? Para un usuario independiente, es decir, una persona que puede desenvolverse, puede desarrollarse, desenvolverse en una conversación independiente, intermedia, ¿sí? Básica, intermedia, ¿sí? Necesita pues tener un B1, ¿sí? O un B2. Todos van en secuencia. El B1 es un poquito menos que el B2. El B2 ya se cataloga como proficiencia en los idiomas. Entonces, si usted tiene B1 en inglés, ¿sí? Que es bastante popular, lo han de haber escuchado muchos, se cataloga como suficiencia en el idioma inglés, ¿sí? Suficiencia en el idioma inglés equivale a un B1, ¿sí? En los estándares internacionales. Alguien que tenga un B2 equivale a una proficiencia. Lo mismo puede ser en español, porque lo mismo se aplica en español, se aplica en alemán, se aplica en italiano y en otros idiomas. Y para los usuarios competentes, es decir, se les llama de esa manera porque, es decir, tienen un nivel mucho más alto, tienen un dominio, ¿sí? En el idioma, entonces pues estamos hablando ya de un C1. Para decirles, por ejemplo, como en si hacemos una comparación con una carrera de una ingeniería o una licenciatura, ¿sí? O en las carreras que normalmente existen en las diferentes profesiones, pues estamos hablando de que el C1 ya es una licenciatura o una ingeniería, ¿sí? A eso equivale, ¿de acuerdo? Y ya las personas que tienen un C2 les equivale a una maestría, ¿ok? Entonces, básicamente, esa es la comparación que podemos hacer para que quede un poco bastante claro, explicado, pues, este tema de los idiomas o los estándares internacionales. Entonces, hay varias lenguas que son oficiales en la Unión Europea, ¿sí? Y esto nada más es un poquito de, como un recuento, ¿sí? Histórico de cuándo se establecieron estos idiomas para agregar un poquito más de información, ¿sí? A lo que les explicamos anteriormente. Ok, por ejemplo, en 1958 fue establecido como idioma oficial el alemán, el francés, el italiano y el neerlandés, ¿sí? O el Dutch, que se llama en inglés. Entonces, luego vino ya, o sea, es decir, son los idiomas que son más viejos, se les podría decir, o más, que tienen más tiempo funcionando en la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, luego vino el danés y el inglés en 1973, que también, pues, tienen ya muchísimo tiempo funcionando, ¿sí? Y luego vino en 1981 el griego, 1986 el español y el portugués, 1995 el Finnish, que se habla en Finlandia, y el sueco, ¿sí? Luego vino en el 2004, que son, pues no tienen mucho tiempo, ¿no? El checo, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el húngaro, el letón, lituano, el maltés, polaco, ¿sí? Ahí están. Y luego, pues los últimos son en el 2007 el húngaro, el irlandés y el rumano. Y recientemente, que hace, pues, qué sé yo, unos 15 años hacia atrás, ¿sí? Se estableció como lengua oficial el croata. Entonces, todos estos idiomas que ustedes ven aquí son idiomas oficiales o lenguas oficiales de la Unión Europea. Pero el que más prevalece, el que más domina, el que más, pues las personas lo utilizan es el idioma inglés. Entonces, de esa manera, tenemos estándares, ¿sí? Que rigen para todos estos idiomas, pero un poquito más nos estamos enfocando al que más se usa, y no solamente en la Unión Europea, sino en muchos países del mundo, que es el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, como un recuento, ¿sí? Como un recap, los estándares internacionales, ¿sí? Están establecidos de esta manera, como el A1, el A2, ¿sí? El A1 no lo pusimos acá porque está como un poco básico, pero sí está en la parte de abajo, ¿no? El A1, el A2, el B1, el B2, el C1 y el C2, ¿ok? Y también no es solamente para el idioma inglés, eso es importante también que todos ustedes
lo tengan, ¿sí?, en cuenta, ¿sí? Que esto es básicamente para todas las lenguas, para todos los idiomas. Entonces tenemos desde el básico hasta el avanzado, ¿sí? Y pues de acuerdo, eso determina el nivel, ¿sí?, de dominio que una persona tiene en un cierto o determinado idioma. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen de comunes? ¿Sí? ¿Qué tienen en común todos estos exámenes internacionales y con los estándares y toda la cuestión que venimos conversando ahorita? Bueno, en que básicamente este que está aquí, que es el SURF, es el básicamente, digamos, es los estándares tienen que regirse, tienen que ir con este SURF. Si no se ajustan al SURF, entonces no estamos hablando de que es un examen que cumple con estándares internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, para que un examen internacional, ¿sí?, se catalogue de esa manera, ¿sí?, tiene que cumplir con varias cositas como lo que está aquí, por ejemplo, ¿no? Tiene que evaluarse, bueno, primero hay que prepararse para el examen, ¿no? En speaking o en conversación, en reading, que es comprensión lectora, en listening, que es comprensión auditiva, ¿sí? En writing, que es expresión escrita, y también en vocabulario y en gramática. Entonces, si una institución, ¿sí?, tiene un examen que cumple con todas estas características y con el número de horas requerido para, ¿sí?, esta preparación para estos exámenes, entonces ya estamos hablando de que es un examen internacional. Por eso es que no existe solamente un examen, existen varios exámenes porque todos aquellos cumplen con estos requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y vale la pena recalcar también que no solamente existen los exámenes de Cambridge, ¿no? Hay muchos otros exámenes que ya se los mostramos previamente. Entonces, aquí abajo hemos puesto algo que es muy interesante, que es justamente a lo que nos referíamos ahorita, ¿no? Todo examen, ¿sí?, que cumple con los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas Extranjeras, ¿sí?, se considera un examen internacional, ¿ok? Entonces, eso es súper importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Aquí voy a tratar de hacer una referencia, pero voy a pasar un poco rápido, ¿sí? Porque pues, digamos, no sé si será muy útil, sí, para algunas personas, pero para la mayoría creo que no va a ser de tanta relevancia, sí, conocer los puntajes, porque eso lo pueden fácilmente revisar en las páginas oficiales que le mostramos previamente, ¿no? No van variando mucho, muy poco varían, ¿sí? Es decir, las organizaciones casi nunca están variando estos puntajes, ya están establecidos, pero pues si hay algún cambio, alguna variación, puede ser que en un futuro cercano, lejano, varíe y eso hay que revisarlo en las páginas oficiales. Por eso les digo que tal vez pues no vaya a ser de tanta relevancia. Sin embargo, es bueno mencionarlo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos exámenes, aquí tenemos los estándares A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esto depende también, ¿no? Porque cada uno de estos exámenes tiene un costo, ¿sí?, para rendir el examen, ¿no? De ahí la preparación, que ya vamos a conversar, usted puede hacerla en cualquier lado, puede hacerla de manera autónoma o puede hacerla en una institución o puede hacerla con un colega, puede hacerla con compañeros de clase, pues ya depende de cómo usted la haga, ¿no? Eso ya le vamos a mostrar en un momento. Entonces, aquí tenemos una referencia, por ejemplo, los puntajes que se requieren. Si usted toma un examen IELTS, para llegar a un B1 necesita al menos sacar entre 4 y 5 el puntaje, ¿no? Si es que usted saca más, obviamente, pues llega a un B2. Es decir, si saca entre 5.5 y 6.5 en el examen IELTS, significa que usted tiene un B2. ¿Ok? Y si es que usted toma el examen IELTS y saca entre 7 y 8, ¿de acuerdo? Significa que usted tiene un C1. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Si saca entre 5.5, digamos 8.5 y 9, usted tiene ya una maestría en inglés, es decir, tiene un B2. ¿Ok? Entonces, esa es la referencia que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, examen TOEFL también. Si usted saca entre 42 y 71, usted ya llega a un B1. ¿De acuerdo? Entre 42 y 71. Si hay un pequeño margen ahí, ¿ok? Pero así se establece. No es que es solamente tiene que sacar 7 sobre 10. No, hay un margen establecido porque hay varias cosas que se van a evaluar en una rúbrica, sí, extensa, que hay que manejarla de la manera correcta para poder entender cómo se califican esos exámenes.
Entonces, igual ustedes tienen por acá, por ejemplo, ¿sí? Los puntajes para llegar a los estándares que están en la parte de arriba. En el TOEIC, de la misma manera, por ejemplo, el QET, que es un examen normalmente que se toma para chicos de colegio, este examen se evalúa entre 100 y 119, es decir, si usted saca menos de 100, ¿sí? No es que usted perdió el examen, sino que usted llegó al A1, ¿de acuerdo? Obviamente, pues depende del examen, a veces le otorgan un certificado o a veces no, pero sí usted tiene ese estándar, digamos, ese nivel. Pero pues mínimo tendría que llegar usted entre 100 y 119 para que le den un certificado de la 2, que eso básicamente es a qué se refiere estos números que están aquí. Si usted toma el PET, que el PET es un examen bastante popular, porque como le decía anteriormente, el que nos lleva directamente a un B1. Y el que nos lleva directamente a un B1 se considera, al menos en el Ecuador y en algunos países, se considera de que es una suficiencia en el idioma inglés. Por lo tanto, es bastante popular digamos, el término B1, o muchas instituciones, docentes, administradores de educación, están familiarizados con el tema del B1. Pero como ustedes pueden observar acá, no solamente es el examen PET, que es de Cambridge, que me lleva a un B1, sino que tengo varios exámenes, siempre y cuando yo llegue con este puntaje, ya tengo un B1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a veces no se entiende claramente en algunas instituciones o por algunas personas que tienen desconocimiento de este tema. Entonces, el FCE no es que porque no se marca aquí, no me lleva a un B1, por supuesto que me lleva a un B1. ¿Sí? Lo que me está diciendo aquí, como les expliqué anteriormente, es que el FCE está enfocado al B2. Es decir, si yo tomo un FCE, o sea, si yo quiero sacar un B2, que aquí les voy a mostrar un libro de un B2, por ejemplo. Este es un libro de un B2, que es el First Certificate in English. Si yo necesito sacar un certificado B2, tengo que estudiar con este libro para poder llegar a este puntaje requerido. ¿De acuerdo? Entonces, si es que acaso yo no llego a este puntaje requerido, no es que no paso el examen, sino que yo voy a llegar tal vez a un B1 porque voy a sacar un puntaje menor, o tal vez llegue a un A2, voy a sacar un puntaje menor. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las cosas o detalles muy importantes que todos los docentes, una vez más, docentes, investigadores, administradores de educación especialmente, que estamos hablando de rectores, coordinadores de carrera, estamos hablando de inspectores en los colegios, vicerrectores, que a veces no manejan el idioma inglés, pero sí tienen que entender porque es parte de la academia, parte de las instituciones. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esto, sí, que ustedes lo conozcan y también, obviamente, pues trabajar con el tema de materiales que te lleven al estándar específico, ¿no? El CAE y el CPE también, ustedes lo ven por acá, tienen su objetivo, ¿sí? Es decir, este CAE te lleva directamente a un C2, pero no es que si es que tú sacas, por ejemplo, 150, significa que perdiste o no pasaste el CPE. No, para nada. Simplemente que caíste en un nivel o alcanzaste un nivel previo, es decir, puede ser un B1, un B2 o un C1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para las personas que se preparan para el TOEFL examen de TOEFL, que es este libro que ustedes están viendo acá, ¿sí? Por ejemplo, este libro nos puede llevar, ¿sí?, a todos estos niveles que estamos acá, ¿sí? Depende del nivel de conocimiento adquirido durante el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted no es que simplemente el TOEFL sí le puede llevar a un B1 o a un B2, a un C1 o a un C2. No, depende del puntaje que usted alcance. Si usted estudia con este libro TOEFL, ¿sí?, y alcanza, qué sé yo, un puntaje por aquí intermedio, entonces pues ahí hay que evaluar a ver en dónde usted llegó. ¿Llegó a un B1 o llegó a un B2? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la importancia, ¿sí?, de conocer cómo funcionan estos exámenes, a dónde me van a llevar estos exámenes y cuáles son mis objetivos. Obviamente, como les decíamos anteriormente, cuando usted quiere, por ejemplo, aplicar, bueno, aquí tengo, por ejemplo, un folleto de Education USA, que es para universidades en los Estados Unidos. Por ejemplo, si usted quiere aplicar a estudiar a una universidad en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, sí, tiene que conocer qué examen le piden, porque incluso aquí, si usted abre por acá, le van a decir, necesitamos el TOEFL, el IELTS o cualquier otro examen, y le van a dar el puntaje incluso que requiere, ¿sí? El puntaje que se requiere. Miren, por ejemplo, no sé si se ve por aquí, ¿sí? Quiero mostrarles aquí rapidito, ¿no? Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de Higher College,
¿sí? Que está en Ohio, ¿sí? Le está diciendo, por ejemplo, aquí que necesita TOEFL y que necesita el puntaje que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante y para eso ustedes necesitan una guía clara, que esa información siempre está en la página web de la institución, pero también hay materiales como estos que le pueden ayudar a usted, ¿sí? A identificar claramente cuál es el examen que usted requiere, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto les voy a pasar muy rápido, ¿sí? Porque ya les expliqué anteriormente que el TOEFL les puede llevar a diferentes niveles de acuerdo a los puntajes que están acá. Igual el IELTS, que es un examen que ya lo mostramos, igual les puede llevar a diferentes puntajes. Si usted toma el IELTS, puede ser que alcance el B1, el B2, el C1 o el C2. Si usted toma el TOEIC, de la misma manera, ¿sí? Puede ser que incluso alcance un A2, es decir, un nivel básico, ¿ok? Si usted toma el Key English Test, incluso le puede llevar también a tener un B1, ¿de acuerdo? Entonces, para las instituciones, por ejemplo, que están solicitando un B1, sí, no necesariamente tengo que llevarle el PET, es decir, el Preliminary English Test, o tengo que llevarles el TOEFL o el IELTS o el TOEIC, no, tengo que llevarle un certificado, sí, o presentar un certificado que tenga el puntaje que me diga que mi estándar o que mi nivel es un B1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es súper importante que se entienda. Si es que acaso, bueno, yo puedo presentar el PET, ¿no? Pero en el PET también puedo tener un puntaje como este que me lleva el B2. Entonces, si a mí me están pidiendo en mi trabajo o en mi institución educativa, me están pidiendo un B2, yo puedo tomar el examen PET. Lo que tengo que asegurarme es alcanzar este puntaje para que me certifiquen con un B2. Entonces, yo puedo ir con ese puntaje B2 con el PET, me están pidiendo que tenga un B2, ¿verdad? Entonces yo voy, presento y digo, aquí está, mi examen PET es un B2, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, también depende mucho de los reglamentos y cuestiones internas de las universidades, ¿no es cierto? O de las instituciones o empresas. Sin embargo, pues es importante que estas personas entiendan cómo funcionan los exámenes internacionales y para eso estamos haciendo y compartiendo esta información. Tenemos el FCE, tenemos el CAI, tenemos el CPR, ¿ok? Y tenemos acá también un examen, ¿sí? Que también ya previamente lo explicamos, ¿ok? Entonces, hasta ahí, bastante claro. Creo que la explicación en el tema de los puntajes, ¿sí? Nos extendimos un poquito, pero es fundamental que se entienda, ¿sí? Esta particularidad de que no solamente un examen me lleva a un nivel, ¿sí? Cualquier examen me puede llevar a cualquier nivel, ¿de acuerdo? Todo depende del puntaje que yo alcance en esa preparación o en ese examen que yo pueda tomar. Y aquí está, por ejemplo, también en la pantalla un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de todo esto. Tenemos incluso hay uno más abajito, ¿no?, que se llama Foundations of English, o como los fundamentos del idioma. Sí, que estamos hablando aquí de que es un previo A2, ¿no? Luego tenemos el A2, todos los que ya mostramos previamente, ¿sí? Aquí está lo mismo que mostramos anteriormente. Aquí está por niveles, por ejemplo, fundamentos, elementary se traduciría como elemental o como básico, podría ser como básico. Pre-intermediate como preintermedio, intermediate e intermedio, ¿sí? Es decir, el B1 corresponde a un nivel intermedio del idioma, ¿sí?, que usted está estudiando. El B2 es un upper intermediate, es decir, un poquito más, ¿sí? Y el C1 es un advanced, avanzado, y el C2 es proficiency o proficiencia en el idioma o lo equivalente que les hice anteriormente. Entonces, esto que está acá básicamente son puntajes con el IELTS que ya les mostramos previamente, no necesitamos repetir esa partecita que está ahí. Ok, entonces, cuando usted desee tomar un examen internacional o prepararse para un examen internacional, sí, tiene que tomar en consideración diferentes aspectos. Primero, conocer todo lo que le hemos explicado en este webinar. Y importantísimo, súper importante que se maneje el material adecuado para los exámenes que usted va, o para el examen que usted va a aplicar o que va a estudiar. ¿Por qué? Porque, a ver, libros para enseñar inglés, para aprender inglés hay muchísimos, ¿sí? Hay muchísimas editoriales y hay un sinnúmero de autores, ¿sí?, que tienen el respaldo académico de varias instituciones, los cuales producen un material y ese material lo puede usar una institución, un colegio, una escuela, una universidad, un instituto, lo que sea, para enseñarles a sus estudiantes, ¿ok? Ya, ese es inglés general, ¿ok? Inglés común, por supuesto que es útil, por supuesto que van a aprender, ¿sí? Por supuesto que es válido,
¿sí? Pero cuando ya hablamos de un examen internacional, esos materiales previos que estamos mencionando son los fundamentos, es decir, nos dan las bases para nosotros ya seguir hacia ese examen internacional. Es decir, si por ejemplo ustedes quieren tomar el examen TOEFL, pueden coger sin ningún problema, ¿sí?, los niveles que les decimos previamente, pero al final tienen que hacer un cambio y trabajar con este material, ¿sí? Que de hecho es el mismo que está por acá, ¿no? Creo que sí, Bruce Rogers, es el mismo que está acá, ¿no? Sí, entonces este material sí tiene todos los componentes, todo, y les va a hacer el tema de listening, reading, writing, speaking, tienen el tema de vocabulario, el tema de gramática, todo lo que necesitan y estrategias para pasar el idioma, digamos el examen, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los libros normales nos toman pruebas simplemente pues internas, ¿no? Internas, pruebas en mi universidad, prueba en mi colegio, prueba en mi institución. Pero esas pruebas no están con el formato, ¿sí?, de estos exámenes internacionales, la mayoría, ¿sí? La mayoría. Sí, en International Education nosotros sí tenemos básicamente, sí, todos nuestros exámenes son con los estándares internacionales y los tenemos en base a todos estos. Y por eso disponemos del material adecuado para hacer la preparación correcta. ¿Ok? Entonces, si ustedes le van a preparar, si quiere tomar un examen TOEFL y le van a preparar con un libro de estos, no va a tener muy buenos resultados al final. O le van a preparar, usted pide un examen IELTS y le prepara con el TOEFL, no va a tener buenos resultados al final, porque cada uno tiene sus objetivos. Si no, si fuera así nada más, entonces no hubiera la necesidad de crearse libros específicamente para los exámenes, ¿verdad? Por ejemplo, hay varias editoriales, por supuesto que sí. Esta por acá, por ejemplo, que les mostramos es de Exams Essential, Bruce Rogers, ok, TOEFL IBT mismo. Este que está aquí, por ejemplo, es de Longman, que es una empresa, que esa no la mencionamos acá, pero una empresa que hace, es una empresa que hace servicios educativos a nivel global. Sí, Longman, sí, también tiene su propio libro de, no solamente es uno de muchísimos libros, ¿no? Sí, tiene su libro de TOEFL, ¿sí? Y ese libro es preparación para TOEFL. Y como este lo tiene Cambridge y lo tienen un montón de empresas más que ustedes pueden adquirir, ¿no es cierto? Comprar o hacerlo en línea también. Lo mismo funciona para el PET, para la suficiencia, lo mismo funciona para el IELTS, es decir, siempre cuando ustedes quieran aplicar para preparación de un examen internacional, tienen que, para los estudiantes, tienen que exigir que sea un material adecuado para ese examen. Y a los administradores de educación tienen que exigir que esos docentes enseñen o adquirir los materiales correctos para que les lleven a los postulantes al objetivo adecuado, ¿sí? Y de una manera correcta. Y a los docentes tienen que familiarizarse con qué material es el que deben entrenar a sus postulantes para que lleguen a ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema de cuántas horas de preparación necesita para cada examen. Esto depende muchísimo, ¿sí? Depende muchísimo de el postulante, porque puede ser, como les decía previamente, que ustedes estaban estudiando, para los estudiantes que estaban estudiando con unos libros, ¿sí?, que pueden ser muy buenos, o pueden coger un curso en línea gratuito, que ahora hay muchos cursos en línea, pueden, qué sé yo, un curso personalizado, ¿sí? Y de esa manera, pues ya ustedes tienen cierto conocimiento en el idioma, entonces pues ya no van a requerir el número de horas que se establece en el marco europeo de referencia común para las lenguas, ¿ok? Pero en base a eso nos planteamos las horas. Es decir, si un estudiante va desde cero, absolutamente sin conocer nada del idioma, y quiere llegar a un examen internacional, entonces debe cumplir con un mínimo número de horas, ¿sí?, requeridas, ¿sí?, para su preparación. Pero ni aun así le garantiza que este estudiante al final va a estar preparado para tomar ese examen, o que va a pasar el examen, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, todo depende de lo que les decía anteriormente, del material que se utilice, del docente que les vaya a enseñar, de las estrategias y métodos que se apliquen para que usted aprenda el idioma, ¿sí? Y pueda al final estar preparado para rendir ese examen. Si es que alguna de estas cosas falla, pues entonces no vamos a llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante usar el material correcto. El número de horas depende mucho, ¿sí?
Por ejemplo, normalmente se dice desde cero, ¿no? Para llegar a una proficiencia o un C2 se necesitan entre 1000 y 1200 horas. Por ejemplo, para llegar a un CAE se necesitan entre 700 y 800 horas. Para llegar a un B2 se necesitan entre 500 y 600 horas. Para llegar a un B1, que es el más popular, es decir, la suficiencia en idioma inglés, se necesitan entre 350 y 400 horas, pero bien estudiadas. Es decir, entre 350 y 400 horas depende mucho de lo que les mencioné anteriormente, ¿sí? Del docente, de la metodología, del material, ¿sí? Y de usted también, obviamente, porque si usted pone de su parte, usted hace autoaprendizaje y usted tiene su objetivo claro y dice, no, yo me estoy preparando para este examen, yo tengo que pasarlo, ¿sí? Entonces, pues, si no es conformista en el proceso académico, usted no necesita 350 horas ni 400, probablemente con 300 horas o hasta con 250 horas ya está listo o lista para rendir el examen del PET o Preliminary English Test o tener suficiencia en el idioma inglés. ¿De acuerdo? Súper importante que entendamos estos detalles que son importantísimos. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, en la parte de acá abajo también, para llegar a un KETS o un A2 necesitan entre 180 y 200 horas. Y pues para uno básico, ¿no es cierto?, que se llama Starters o Movers, ¿sí?, entre 90 y 100 horas. Todos estos exámenes que están aquí, ¿sí?, nos van, digamos, si cumplimos con estas horas, nos van a llevar a estos exámenes, ¿sí? Y al nivel que corresponde, de acuerdo a la tabla que les mostramos anteriormente. ¿Ok? Entonces, para las instituciones que quieren adoptar y quieren aplicar y quieren hacer preparaciones de exámenes internacionales, ya conocen la guía, ya saben qué materiales, ya saben el número de horas y lo más importante, que eso no viene escrito en ningún lado, la metodología a aplicar, ¿sí? Los docentes que tienen que estar realmente capacitados, no solamente en hablar inglés, ¿sí? Tienen que estar capacitados en muchas otras habilidades para que puedan llevar a los postulantes al objetivo que requieren. Entonces, por acá justamente hacemos énfasis en esto, ¿no? En los docentes que tienen que estar capacitados porque sabemos que ahí hay muchas falencias, sabemos que ahí hay un poquito bueno, todo depende mucho de creo que de los docentes, no sé, depende de las instituciones que los exigen mucho. No todos los profesores de inglés en el mundo, no quiero decir en Ecuador ni en Latinoamérica, no todos los profesores de inglés están capacitados para entrenar o para capacitar a los estudiantes que quieren llegar a un examen internacional, ¿sí? Tienen que ser expertos, tienen que tener mucho conocimiento en lo que previamente mencionamos, el ESL, ELT y TEFL, ¿sí? Y se los traduzco otra vez, ¿sí? EFL significa English as a Second Language, es decir, inglés como en segunda lengua, ¿ok? El ELT es English Language Teaching o enseñanza del idioma inglés. Y el TEFL es Teaching English as a Foreign Language, es decir, enseñanza del idioma inglés como una lengua extranjera. Si estos tres términos que abarcan muchísimas cosas en pedagogía, en metodologías y en un montón de cosas, tecnología y nuevos acercamientos o nuevos descubrimientos en cómo se puede llegar al estudiante, ¿sí? Habla de las inteligencias múltiples y de un montón de cosas más, entonces sí podemos nosotros llevar a un estudiante sin ningún problema a que cumpla con su objetivo. ¿Ok? Ok, ya estamos casi por finalizar. Solamente queremos hacer un poquito de énfasis en el tema de los centros de preparación para estos exámenes internacionales, ¿sí? Y también para que conozcamos exactamente cómo funcionan estos centros, ¿sí? Como ustedes pueden leer en la pantalla, ¿no? Cualquier institución privada o pública, siempre y cuando sea legal y oferte, sí, servicios educativos, sí, en idiomas, puede preparar, sí, a personas de cualquier edad, sí, para que pues puedan rendir o puedan tomar un examen internacional, ¿ok? Siempre y cuando estas instituciones usen el material correcto, cumplan con el número de horas dependiendo de las capacidades cognitivas, de las habilidades previamente adquiridas por los postulantes, ¿sí? Hay que armar un programa específico. No todos pueden ponerlos juntos ahí, no, eso es un error. Entonces, pues
y se cumpla con el número de horas de acuerdo a el cuadro europeo de referencia común para las lenguas y se tengan los docentes capacitados y expertos en exámenes internacionales o en la preparación de exámenes internacionales, entonces cualquier centro en el mundo, cualquier institución, empresa, puede ser un centro de preparación, ¿sí? No tiene absolutamente ningún problema, ¿sí? No hay restricciones, ¿ok? Es decir, si usted tiene un centro de un colegio, tiene una escuela, tiene una universidad, tiene un centro tecnológico, tiene un centro de capacitación, tiene lo que sea que esté relacionado con educación, ¿sí? Si usted tiene esto y cumple con estas cuestiones que están acá, entonces usted ya puede ser un centro de preparación para exámenes internacionales, ¿sí? No tiene ningún problema. Usted no necesita, ¿sí?, tener más que estos conocimientos, ¿sí? Estos conocimientos, ¿sí?, en el proceso, ¿no? Obviamente, el apoyo de las instituciones educativas, en el caso de que usted no tenga esa parte de academia, tiene que apoyarse con convenios, con instituciones, con universidades o con empresas que manejen, sí, todos estos procesos educativos. ¿Ok? Entonces, luego vamos a ver las certificaciones. Porque sí, ¿por qué estamos mostrándoles esto, ¿no?, de centros de preparaciones con las certificaciones? Porque a veces ciertas instituciones, no todas, sí, dicen que son certificadoras internacionales, lo cuales no son. Es decir, solamente, como les decía anteriormente, son preparadoras para estos exámenes, ¿ok? Y al final les muestro un link en donde ustedes pueden revisar, sí, todo el tema este de quiénes realmente son certificadoras, sí, autorizadas por estas grandes organizaciones que manejan pues casi en todo el mundo el tema de las certificaciones internacionales. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, de que las certificaciones, cualquier institución privada o pública, si sea legal, que oferte temas educativos, puede certificar, ¿sí? Puede certificar. Y ese certificado, siempre y cuando el programa académico cumpla con los estándares internacionales, esa certificación debe ser válida a nivel nacional e internacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no estamos basados en algo interno, estamos basados en algo internacional. ¿De acuerdo? Entonces, el reconocer estas certificaciones, ¿sí?, depende de la institución, ¿sí?, que lo solicite, o depende de la empresa a la cual se vaya a presentar, o depende de la persona que lo vaya a verificar, depende de muchas cosas. Ahí también hay un pequeño inconveniente a veces, ¿sí?, de que hay personas, ¿sí?, por eso es que es súper importante hablar de estos temas, porque hay personas dentro de ciertas instituciones, especialmente educación superior, que no entienden que es un examen internacional, ¿sí? Creen que solamente es el de Cambridge, que solamente es TOEFL y cosas como esas, ¿no? Entonces, no entienden los parámetros, no entienden los niveles, conocen B1, B2, C1, C2 desde hace ciertos años, pero, o sea, en realidad todavía no conocen a profundidad cómo funcionan estas cuestiones. Entonces, una vez más, la certificación la puede otorgar cualquier centro de educación que sea legal, que oferte servicios educativos o de idiomas. Le puede decir, listo, yo le certifico, usted tiene un B1, usted tiene un B2, usted tiene un C1. El aceptar esa documentación depende de la otra parte, que verifique si realmente esa institución cumple con los parámetros, si verifique que la institución sea legal y listo, ¿no? Entonces, hay algo importantísimo también aquí que siempre nosotros le mencionamos, ¿no? El tener un certificado de inglés, usted cumple con el requisito en papel, ¿de acuerdo? Pero cuando usted realmente necesita el idioma para comunicarse, para hablar, ¿sí?, para hacer su trabajo de manera correcta, entonces pues el papel no le es muy útil. Es decir, usted necesita realmente adquirir todas esas habilidades para que usted pueda desenvolverse en su vida académica o en su vida laboral, ¿sí? O pues puede ser incluso vida personal, que le gusta viajar y quiere desenvolverse en el idioma inglés para hablar con gente y cosas, ¿no? Entonces, eso sí es súper importante que se tenga en cuenta. Entonces, aquí les vamos a mostrar, ¿sí?, solamente de dos instituciones, de las más populares tal vez, de Cambridge y de ETS, por ejemplo,
Sí, los links en donde ustedes van a ver la pantalla y van a ver en dónde ustedes pueden verificar cuando un centro realmente es autorizado por estas instituciones internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se me dejen convencer de que todo el mundo les dices somos autorizados por Cambridge o te damos examen de TOEFL y en realidad no es así. Entonces, voy a mostrar por aquí este link, por ejemplo, ¿sí? Que nos va a llevar por acá a una página, ¿sí? De Cambridge. Y de paso les muestro por aquí ciertas informaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, el link de la parte de arriba, ¿sí? Eso es www.cam.ac.uk o UK, ¿no? De United Kingdom. Esta es la página oficial de la Universidad de Cambridge. Pueden entrar, pueden revisar y aquí van a encontrar todo lo que hace la Universidad de Cambridge. Sí, como dato curioso, la Universidad de Cambridge es una de las universidades más reconocidas a nivel global y es una de las universidades que es bastante viejas, si cabe el término, ¿sí? Tiene muchos años, que incluso muchos han de haber escuchado de Charles Darwin, que andaba por las Islas Galápagos haciendo por ahí la teoría de ya saben, hasta él estudió en Cambridge, en esta universidad. Entonces tiene muchísimos años, tiene varios reconocimientos globales y es una de las que básicamente lidera el tema de cuestiones de textos para enseñanza-aprendizaje, no solamente de inglés, sino de varios idiomas. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, aquí Cambridge. ¿Sí? Y nosotros trabajamos también con materiales reales porque sabemos que vienen de instituciones reconocidas a nivel global. Cuando hablamos de Cambridge University Press o de Cambridge Assessment, es decir, tienen que visitar esta página que es cambridge.org. ¿Sí? Ahí ustedes van a encontrar el tema de investigación, de enseñanza-aprendizaje, de los materiales como estos, materiales que se utilizan en la mayoría de colegios o instituciones, ¿sí? Pero tenemos que saber la diferencia. Es decir, si ustedes van a cambridge.org, no estamos hablando de la Universidad de Cambridge, ¿ok? Estamos hablando de una empresa, ¿sí? De una editorial que sí tiene el apoyo y pues tiene un consejo que filtra la información en la Universidad de Cambridge, tiene el prestigio, pero no es literalmente la Universidad de Cambridge, ¿ok? Entonces, queríamos mostrarles estas informaciones por acá. A ver, miren por ejemplo acá. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, encuentra un centro de exámenes autorizados, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver por aquí, ¿ok? Y aquí ponen el país, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer el ejemplo, pueden poner cualquier país, pero voy a hacer el ejemplo con el Ecuador, ¿ok? Entonces, ustedes van a poner aquí Ecuador, van a poner la región, miren, solamente hay en Guayas y en Pichincha, que son dos provincias del Ecuador. Entonces, desde ahí ustedes ya van viendo de que en Azuay, en Cañar, en cualquier otra provincia que sea del Ecuador, no existen centros autorizados. Solamente hay en Guayaquil y en Pichincha, o en Guayas y en Pichincha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, Guayas. ¿Sí? Y, bueno, la ciudad solamente en Guayaquil. Si es que hubiera más ciudades, nos apareciera aquí. Y en exámenes, nuevamente, pueden filtrar por exámenes, pero vamos a ponerle todo para que vean ustedes cuáles son los exámenes que existen ahí, ¿no? Ahorita estamos hablando de exámenes de Cambridge, ¿sí? Por favor, no se me confundan, exámenes de Cambridge. Para los otros exámenes, como el ACTIS, el TOEIC, el TOEFL, otros también hay centros autorizados. Entonces, ustedes ven aquí el Buckingham English Center, que está en Guayaquil, el International House, que está en Guayaquil, y el Southern Cross, que está en Guayaquil. No hay más centros autorizados en Guayaquil, ni en ninguna de las otras provincias, ya vamos a revisar de Quito, para autorizar, digamos, centros autorizados para tomar los exámenes de Cambridge. ¿De acuerdo? Vamos ahora a poner Quito o Pichincha y vamos a ir acá con Quito y vamos a poner todos los exámenes. Listo. Entonces nos salió aquí International House, que ellos tienen en Quito, en Guayaquil. También está aquí Books and Beats Ecuador, que es una empresa muy reconocida, las cuales pues también son un centro autorizado, ¿de acuerdo? Y tenemos también la IF, que es una escuela de intercambios internacionales. Ahora, estamos hablando de que en el Ecuador, con más o menos 18 millones de habitantes, de los cuales hay más o menos, qué sé yo, unos 10, 12 millones de estudiantes que probablemente requieran o tengan o necesiten tomar un examen internacional. Sí, solamente tienen 3 centros autorizados para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces,
Una vez más, me regreso hacia un poquito más atrás, ¿no? Entonces, cuando usted quiera preparar para estos exámenes, lo puede hacer como usted desee. Lo puede hacer en un centro educativo, lo puede hacer en su universidad, en un instituto, de manera privada con un profesor particular, puede hacerlo en grupo de estudiantes o de panas, como se dice, de amigos. Puede hacer también la preparación usted solito con un material adecuado, más plataformas digitales. La preparación usted la puede hacer como usted desee. Para eso no necesita que nadie la autorice, ¿de acuerdo? Pero cuando ya los estudiantes quieran tomar un examen internacional, si es que realmente lo necesitan, si una universidad del extranjero o una empresa internacional, multinacional les dice, necesito que me traiga este examen con este puntaje que sea internacional, ¿sí? Entonces tienen que ir al final a dar la prueba en estas instituciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, como INET, International Education, ¿sí? Nosotros tenemos, acá ustedes pueden ver la página web, ¿sí? Acá es inet.ca. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, ¿sí? Preparamos a nuestros estudiantes con el material correcto, con el material adecuado, pero al final enviamos a nuestros estudiantes a que den el examen final acá en Books and Beats Ecuador, con los cuales tenemos un convenio de cooperación interinstitucional y de esa manera, ¿sí? Ellos saben que nosotros hacemos una preparación adecuada, una preparación correcta, y pues cuando van allá, los estudiantes hacen el registro con todas las... Para eso nosotros también tenemos, por ejemplo, fechas como estas que están aquí, que son para los diferentes exámenes, ¿sí? Fechas que se establecen durante todo un año, ¿sí? Y de esa manera, pues ya pueden los estudiantes hacer a ver, me salí de la presentación, voy a poner por acá. Pueden hacer ya el tema de la preparación de los exámenes internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar, tenemos que entender qué es un centro de preparación y qué es un centro autorizado, ¿ok? Para ser un centro autorizado se necesita hacer un plan de negocios, se necesita hacer muchas cosas y cumplir con un número mínimo de postulantes al año para que no le quiten la autorización o que digamos que no sea un centro autorizado. Por eso, a organizaciones como Cambridge y como ETS y otras organizaciones, les iba a mostrar del TOEFL, ¿no? Bueno, aquí tienen el link, ustedes pueden revisarlo también, no hay ningún problema, para que vean los centros autorizados. Sí, que de esos hay mucho más en diferentes países porque ahí tiene mucho más cobertura, ¿no? Entonces, pues, cuando ustedes requieran, ¿sí? Tomar un examen, ¿sí? No se dejen convencer mucho de instituciones que les dicen nosotros somos centros autorizados de Cambridge o centros autorizados de TOEFL. En realidad no, tienen que revisar en las páginas oficiales, ¿ok? Lo que sí ellos, me refiero a las instituciones, pueden hacer, como lo hacemos nosotros, es una preparación. La preparación la decide el postulante, la preparación pues la decide quien necesite el estudiante, ¿no? Digamos que de acuerdo a lo que necesite el estudiante. Entonces el estudiante decide dónde prepararse, ¿sí? Pero obviamente no todas las instituciones que preparan para estos exámenes tienen los resultados positivos. ¿Por qué? Porque de pronto los docentes no están capacitados lo suficientemente en el tema, de pronto no manejan los materiales correctos como les mostramos previamente, de pronto si no tienen conocimiento en exámenes internacionales y los van a preparar de alguna u otra manera, les van a cobrar un dinerito por la preparación y al final llegan y no van a pasar al examen. O por lo menos no van a llegar al objetivo que requieren. Si están preparándose para un B1, tal vez lleguen a un A2. Y ese A2 le sirve para usted, por supuesto. ¿Usted aprendió? Claro que sí. Pero tal vez no cumpla, ¿sí? Con el objetivo que usted requiere, que es un B1. Eso depende mucho también del estudiante, del postulante. Si el postulante se pone, como le dijimos anteriormente, ¿no? Esa meta, yo tengo que llegar a un B1 y voy a buscar el apoyo académico de esta institución con los docentes y el material, entonces pues es un grupo, es un equipo, ¿no? Un team ahí, y eso lo va a llevar usted a su objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos realmente, sí, que toda esta información que hemos compartido con ustedes sea de muchísima utilidad, sea de muchísimo... digamos que muchas personas que tenían alguna duda, ¿sí? En los exámenes internacionales, hemos cubierto lo macro, sí, pero les hemos dado los links y muchas de las informaciones para que ustedes puedan ya ir y hacer su trabajo, educarse un poquito más del tema, entrar, revisar, ver
¿no es cierto?, qué tipo de exámenes son los que realmente sus estudiantes o sus postulantes requieren, cómo lo pueden hacer de manera más académica, cómo lo pueden preparar, cuál es el material que necesitan, cómo los docentes deben estar capacitados para poder de alguna u otra manera llegar a ese objetivo, pues, hacer que los chicos lleguen a ese objetivo. Entonces ya depende de ustedes. Nosotros cumplimos con nuestra función, que es de educar a muchas personas en estos temas relevantes. Cumplimos con nuestra función de publicar esta información de manera gratuita para que sea accesible para muchas personas, especialmente los educadores, especialmente los administradores de educación, sí, especialmente para ellos, y también para el tema de los investigadores, sí, de diferentes temas con la enseñanza-aprendizaje de los idiomas. Así es que muchas gracias por atender, por asistir, por ver esta información. Gracias también por compartirla. Si usted cree que esta información va a ser útil para alguien, compártasela. Y nosotros somos INED International Education. Aquí está nuestra página web, la cual pueden también visitar y ver en dónde estamos y qué hacemos. ¿Ok? Muchas gracias.